Imagina que acabas de nacer en la antigua Roma. Abres los ojos por primera vez en un mundo sin hospitales, sin vacunas, sin antibióticos, sin la más mínima idea de que existen los microbios. Y sobre ti pesa una estadística escalofriante. 1 de cada 3 bebés no llegará a cumplir su primer año de vida. Muchos ni siquiera pasarán de la primera semana. Ese eras tú. Ese fue cada uno de tus antepasados, porque para que tú estés hoy aquí, escuchando esto, una cadena ininterrumpida de bebés tuvo que sobrevivir a lo más peligroso que existía en el mundo antiguo: ser recién nacido. Y aquí está la pregunta que casi nadie se hace. En un mundo tan brutal, tan hostil para un bebé, ¿cómo lograban los romanos que alguno sobreviviera? ¿Se rendían ante la muerte? ¿O tenían un sistema, algo, cualquier cosa, para pelear contra esas probabilidades imposibles? La respuesta te va a sorprender, porque los romanos, sin entender nada de medicina moderna, habían construido todo un sistema para intentar mantener con vida a sus bebés. Un sistema hecho de comadronas expertas, rituales extraños, amuletos protectores, contratos escritos y una decisión escalofriante que un padre tenía que tomar en los primeros minutos de vida de su hijo. Algunas de estas costumbres eran sorprendentemente inteligentes, otras nos ponen los pelos de punta, y todas juntas cuentan la historia de cómo tu propia sangre logró sobrevivir a su momento más frágil. Para entender todo esto, primero tenemos que hablar de por qué nacer era tan mortalmente peligroso en Roma, y no solo para el bebé. El parto, en el mundo antiguo, era una de las cosas más peligrosas que un ser humano podía atravesar. No existía la anestesia, no existía la cesárea como la conocemos para salvar a la madre, no existía forma de detener una hemorragia grave, ni idea alguna de la higiene o la infección. Dar a luz era, literalmente, jugarse la vida. Muchísimas mujeres morían en el parto o en los días siguientes por infecciones que hoy curaríamos con una simple pastilla. Y en medio de ese peligro llegaba el bebé, a un mundo que parecía diseñado para acabar con él. Las enfermedades acechaban por todas partes, el agua podía estar contaminada, no había vacunas contra ninguna de las enfermedades que hoy hemos olvidado. Una simple diarrea podía deshidratar y matar a un recién nacido en cuestión de días. Una fiebre cualquiera podía ser una sentencia de muerte. Los propios romanos sabían, en lo más hondo, lo frágil que era la vida de un recién nacido. Y ese conocimiento, esa conciencia constante de que el bebé podía morir en cualquier momento, marcó profundamente todo lo que hacían con sus hijos recién nacidos. No era pesimismo, era la realidad con la que vivían cada día. Perder un hijo no era una tragedia rara y excepcional como lo es hoy. Era algo que casi toda familia esperaba vivir al menos una vez. Para que te hagas una idea de la magnitud, Cornelia, una de las mujeres más famosas y respetadas de toda la historia romana, madre de 2 importantes políticos, dio a luz 12 veces, 12 embarazos. Y de esos 12 hijos, solo 3 llegaron a la edad adulta. Y estamos hablando de una mujer rica, de la más alta sociedad, con acceso a los mejores cuidados que el dinero podía comprar. Si esa era la experiencia de la élite, imagina la de una familia humilde en un barrio pobre de Roma. Y sin embargo, a pesar de todo esto, los romanos no se cruzaban de brazos, peleaban. Y su primera línea de defensa tenía nombre: la comadrona. En latín se llamaba la obstetrix, la partera. Y no te imagines a una simple vecina que echaba una mano. Las mejores comadronas romanas eran profesionales entrenadas, con conocimientos reales y sorprendentemente avanzados para su época. De hecho, buena parte de lo que sabemos viene de un médico griego llamado Sorano de Éfeso, que trabajó en Roma y escribió un tratado entero sobre ginecología y el cuidado de los recién nacidos. Un manual, hace casi 2000 años, sobre cómo atender un parto y cómo cuidar a un bebé. Sorano describía cómo debía ser una buena comadrona. Debía tener las manos finas, las uñas cortas y limadas, ser serena, mantener la cabeza fría en las emergencias. Debía saber reconocer las señales de peligro durante el parto y saber cómo colocar al bebé si venía mal. Todo esto sin ningún aparato moderno, solo con conocimiento acumulado y experiencia. Y una de las cosas más interesantes es lo que hacía nada más nacer el bebé. La comadrona examinaba al recién nacido con cuidado para decidir si estaba sano y era, según sus criterios, digno de ser criado. Comprobaba que llorara con fuerza, que moviera bien los miembros, que reaccionara a los estímulos.
Era, a su manera, una primera revisión médica del recién nacido, una versión antigua de las pruebas que hoy se le hacen a un bebé en sus primeros minutos de vida. Después venía el cuidado inmediato. Cortaban el cordón umbilical, limpiaban al bebé, y aquí viene una costumbre que te va a parecer extraña, pero que tenía su lógica. Frotaban al recién nacido con sal, y a veces lo bañaban en vino aguado o en agua. Creían que la sal endurecía y protegía la piel delicada del bebé. Hoy sabemos que no era exactamente así, pero la intención era proteger. Cada gesto, por raro que nos parezca, buscaba dar al bebé una oportunidad más de sobrevivir. Pero antes de que el bebé pudiera recibir todos esos cuidados, tenía que pasar una prueba mucho más dura, la más dura de todas. Una decisión que hoy nos resulta casi imposible de comprender. En la antigua Roma, nacer no significaba automáticamente ser aceptado en la familia. El recién nacido se colocaba en el suelo, a los pies del padre, y el padre, el pater familias, la máxima autoridad de la casa, tenía que tomar una decisión. Si levantaba al bebé del suelo en sus brazos, en un gesto llamado togliere liberos, levantar a los hijos, significaba que lo aceptaba, que lo reconocía como suyo y como miembro de la familia. Ese bebé viviría, sería criado, tendría un lugar en el mundo. Pero si el padre no lo levantaba, el destino del bebé era terrible. Podía ser abandonado. Esta práctica del abandono de recién nacidos existía en Roma y es una de las realidades más duras y oscuras de aquella sociedad. Los motivos podían ser muchos: que la familia fuera demasiado pobre para alimentar otra boca, que el bebé naciera con alguna deformidad visible, que hubiera dudas sobre su paternidad o simplemente que ya tuvieran demasiados hijos. Es importante entender esto con honestidad, sin adornarlo. Era una sociedad brutal, con una idea de la vida y de la autoridad familiar completamente distinta a la nuestra. La vida de un recién nacido no tenía, a ojos de la ley y la costumbre, el valor absoluto que le damos hoy. El padre tenía un poder casi total sobre la vida de sus hijos. Y aunque no todos los padres tomaban decisiones crueles, ni mucho menos, la posibilidad existía y estaba socialmente aceptada. Pero fíjate en algo, porque aquí hay una pista fascinante. Los romanos ni siquiera le ponían nombre al bebé nada más nacer. Y hay una razón detrás de esa costumbre que lo dice todo sobre el mundo en el que vivían. El bebé recibía su nombre en una ceremonia especial llamada el Dies Lustricus, el Día de la Purificación. Y esta ceremonia no se celebraba el día del nacimiento. Se celebraba al 8º día si era niña y al 9º día si era niño. ¿Por qué esperar 8 o 9 días para ponerle nombre a un bebé? La respuesta es tan lógica como desgarradora. Porque tantísimos recién nacidos morían en esos primeros días de vida que ponerle nombre demasiado pronto era casi como tentar al destino. Era invertir amor, identidad y esperanza en una vida que podía apagarse en cualquier momento de esa primera semana. Esperar esos días era, en un sentido, esperar a ver si el bebé lograba superar el momento más mortal de todos. Piénsalo. Una familia recibía a un bebé, lo cuidaba, lo alimentaba, rezaba por él durante más de una semana, sin siquiera darle un nombre, conteniendo la respiración, esperando a ver si sobrevivía. Y solo cuando el bebé demostraba que iba a seguir con vida, entonces, y solo entonces, se celebraba. El Dies Lustricus era una fiesta de alivio y de alegría. La familia se reunía, había una ceremonia religiosa para purificar al bebé y protegerlo de los malos espíritus, y por fin, se pronunciaba su nombre en voz alta. Y ese día, al bebé se le colgaba al cuello un amuleto muy especial. Ese amuleto se llamaba la bulla, y era mucho más que un simple adorno. La bulla era un colgante, normalmente en forma de pequeña bolsita o cápsula redonda, que se colgaba del cuello del niño. Los ricos la tenían de oro, las familias más humildes de cuero o de materiales más simples. Pero su función era la misma para todos: proteger al niño del mal. Dentro de la bulla se guardaban amuletos, pequeños objetos protectores, encantamientos, que según creían los romanos mantenían alejados a los malos espíritus, la mala suerte y el mal de ojo, que era muchísimo lo que los romanos temían al mal de ojo. El niño llevaba puesta esta bulla durante toda su infancia, día y noche, como un escudo invisible contra todos los peligros que acechaban a un pequeño. Era una mezcla de amor, superstición y desesperación. Si la medicina no bastaba para proteger a tu hijo, al menos los dioses y los amuletos podían echar una mano.
Era la forma que tenían los padres de sentir que hacían todo lo posible, incluso lo que escapaba a su control. Los niños varones llevaban la bulla hasta que se hacían adultos, momento en el que la abandonaban en una ceremonia simbólica al vestir por primera vez la toga de hombre. Guardar la bulla y dejarla atrás significaba que ya había sobrevivido a la infancia, que ya no eras un niño frágil que necesitaba protección mágica. Era, en cierto modo, un diploma de supervivencia. Pero la protección mágica no alimentaba al bebé. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más prácticos y más fascinantes del cuidado infantil romano: la alimentación. Lo ideal, según los médicos como Sorano, era que la propia madre amamantara a su bebé. Pero en la práctica, sobre todo en las familias con dinero, era muy común contratar a otra mujer para que amamantara al niño. La nodriza, en latín, la nutrix. Una nodriza era una mujer que estaba amamantando y que, a cambio de un pago, alimentaba con su leche al bebé de otra familia. Y aquí viene un detalle asombroso que demuestra lo organizado que estaba todo esto. En Roma existía un lugar concreto donde se podía contratar nodrizas. Estaba en el foro, junto a una columna que se conocía como la columna lactaria, la columna de la leche. Imagínate, un punto de la ciudad conocido por todos, a donde ibas si necesitabas encontrar una mujer que amamantara a tu bebé. Un mercado laboral de nodrizas en pleno corazón de Roma. Pero lo más increíble es que estos acuerdos se formalizaban por contrato. Se han conservado contratos de amamantamiento escritos con condiciones detalladas. Uno muy famoso, encontrado en Egipto y que data de más de una década antes de nuestra era, establecía por escrito cuánto tiempo debía la nodriza amamantar al bebé, cuánto se le pagaría y cláusulas de comportamiento. Por ejemplo, se le podía prohibir a la nodriza tener relaciones o quedarse embarazada durante el periodo del contrato, porque se creía que eso podía estropear su leche. Los médicos incluso daban consejos muy específicos sobre cómo elegir una buena nodriza. Debía tener buena salud, buen carácter, una edad adecuada y, por supuesto, leche abundante y de calidad. Se tomaban el asunto tan en serio como cualquier otra decisión importante de la familia, porque de ello dependía, literalmente, la supervivencia del bebé. Y ahora hablemos de una costumbre romana que sorprende a todo el mundo: la forma en que envolvían a los bebés. El fajado. Los romanos envolvían a sus recién nacidos con vendas de tela, apretadas alrededor de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, dejándolos casi como pequeñas momias. Esta práctica se llamaba fajar al bebé, y no era exclusiva de Roma. Se hizo durante siglos en muchísimas culturas. Pero los romanos tenían toda una teoría médica detrás. Sorano explicaba con detalle cómo debía hacerse. Se creía que envolver al bebé bien apretado ayudaba a que sus miembros, todavía blandos, crecieran rectos y fuertes sin deformarse. Pensaban que el cuerpo del recién nacido era como cera moldeable, y que si no lo mantenías firme y recto, podía crecer torcido. Así que envolvían con cuidado los bracitos, las piernas, todo el cuerpo, cambiando las vendas y masajeando al bebé regularmente. ¿Funcionaba? Bueno, hoy sabemos que fajar a un bebé no hace que sus huesos crezcan más rectos. Eso era una creencia equivocada. Pero, curiosamente, el fajado sí tenía algunos efectos reales que pudieron ayudar. Mantenía al bebé calentito, algo importantísimo en una época sin calefacción, y le daba una sensación de seguridad y contención que a menudo tranquiliza a los recién nacidos. Así que, sin saber exactamente por qué, esta costumbre extraña quizá ayudó a más de un bebé a estar más cómodo y protegido. Otra vez, acertaban a medias, guiados por la intuición y la observación. Y ya que hablamos de amuletos y protección, hay algo más que los romanos ponían de su parte, algo que demuestra hasta qué punto estaban desesperados por proteger a sus hijos. Llamaban a los dioses, a muchísimos dioses. Los romanos tenían un panteón enorme, pero lo que casi nadie sabe es que tenían dioses y diosas específicos, minúsculos, dedicados a cada pequeño detalle del cuidado de un bebé. No hablo solo de grandes dioses generales, hablo de divinidades especializadas en un solo momento concreto de la crianza. Había una diosa que protegía al bebé mientras aprendía a beber, otra que velaba por él mientras aprendía a comer,
Una divinidad que cuidaba del bebé cuando lloraba, otra que lo protegía cuando salía de la cuna por primera vez, otra para cuando aprendía a estar de pie y otra para cuando daba sus primeros pasos. Piensa en lo que eso significa. Los romanos habían dividido el desarrollo de un bebé en pequeñas etapas y a cada una le habían asignado una protección divina. Era su forma de cubrir todos los frentes, de no dejar ningún momento sin vigilancia sobrenatural. Cada vez que un bebé superaba una nueva etapa, aprender a sentarse, a caminar, a hablar, había una divinidad a la que agradecérselo y a la que seguir rezando. Y había rituales de protección desde el primer día. Cuando nacía un bebé, la familia realizaba ceremonias para alejar los malos espíritus del hogar. En algunas tradiciones, los hombres de la casa golpeaban simbólicamente el umbral de la puerta con herramientas para espantar a los espíritus malignos que pudieran hacer daño a la madre y al recién nacido. Todo, absolutamente todo, estaba pensado para dar al bebé una capa más de protección en un mundo que parecía querer arrebatárselo. Puede que a nosotros nos parezca pura superstición, y en gran parte lo era, pero detrás de cada dios menor, de cada ritual en la puerta, de cada rezo, había el mismo motor de siempre, un miedo inmenso a perder al hijo y un amor dispuesto a intentar lo que fuera, por improbable que pareciera, para evitarlo. Pero por muchos dioses, amuletos y comadronas que hubiera, tarde o temprano, llegaba el enemigo de verdad, la enfermedad. Y aquí es donde los romanos libraban su batalla más difícil y más desigual. Los bebés romanos se enfrentaban a un ejército invisible de peligros. Las infecciones del estómago, que causaban diarreas capaces de deshidratar y matar a un recién nacido en pocos días. Las infecciones respiratorias, que se propagaban por las casas frías y llenas de humo en invierno. Las fiebres de origen desconocido. Y en las zonas pantanosas alrededor de Roma, la malaria, que golpeaba con especial dureza a los más pequeños y débiles. ¿Y qué podían hacer los romanos contra todo esto? Muy poco, si somos honestos, comparado con lo que podemos hacer hoy. No tenían antibióticos, así que una infección que hoy curamos en días podía ser mortal. No entendían el contagio, así que no sabían aislar a un enfermo. Lo que tenían eran remedios de hierbas, algunos con efectos reales y muchos inútiles. Cataplasmas, infusiones y, de nuevo, los rezos y los amuletos. Cuando un bebé enfermaba, la familia recurría a todo a la vez. Los remedios caseros que conocían, la ayuda de algún médico si podían pagarlo, y las ofrendas a los dioses de la salud. Iban a los templos, dejaban ofrendas con forma de la parte del cuerpo enferma y suplicaban la curación. Era una mezcla de medicina primitiva y fe desesperada, porque cuando la ciencia no alcanza, solo queda la esperanza. Y muchas veces, demasiadas, no era suficiente. Por eso las tumbas romanas están llenas de inscripciones desgarradoras dedicadas a bebés y niños pequeños, con mensajes de padres rotos de dolor. Esas lápidas son la prueba silenciosa de que, detrás de todas las estadísticas frías, había familias reales que amaban y perdían a sus hijos, igual que nos pasaría a cualquiera de nosotros. Juntemos ahora todas las piezas, porque cuando las ves en conjunto, aparece algo verdaderamente conmovedor. Fíjate en todo lo que hacían los romanos para intentar que un bebé sobreviviera. Contrataban comadronas expertas, entrenadas y con conocimientos reales. Examinaban al recién nacido para detectar problemas. Lo limpiaban y lo cuidaban siguiendo métodos transmitidos por escrito de generación en generación. Esperaban ansiosos los peligrosos primeros días antes de atreverse siquiera a ponerle nombre. Celebraban su supervivencia con una ceremonia y le colgaban un amuleto protector. Le buscaban la mejor alimentación posible, con nodrizas contratadas por contrato, y lo envolvían con cuidado para mantenerlo caliente y seguro. Todo esto lo hacían sin entender qué era una bacteria, sin saber por qué enfermaba a los niños, sin ninguna de las herramientas que hoy nos parecen básicas. Iban a ciegas, guiados por el amor, la observación, la experiencia acumulada y, sí, también por la superstición y el miedo. Y aún así, construyeron un sistema entero, imperfecto pero real, para pelear contra una muerte que acechaba en cada cuna. Porque debajo de todas esas costumbres extrañas hay algo que no ha cambiado en 2000 años. El amor de unos padres que harían cualquier cosa por mantener con vida a su hijo. Los mismos padres que, en un mundo sin nombre para el recién nacido, contenían la respiración durante 8 días.
Los mismos que colgaban un amuleto al cuello de su bebé porque no tenían nada más con que protegerlo. Los mismos que pagaban lo que hiciera falta por una gota más de leche. Y aquí está la reflexión que se queda contigo cuando termina esta historia. Nosotros, hoy, damos por sentado que un bebé nacerá y crecerá. Es lo normal, lo esperable. Un embarazo termina y, salvo tragedia, tenemos un niño sano que cumplirá años, irá a la escuela, se hará adulto. Ese milagro cotidiano, esa tranquilidad, es algo que ningún romano pudo tener jamás. Para ellos, cada bebé que sobrevivía su primer año era una pequeña victoria arrancada a un mundo hostil. La diferencia entre ellos y nosotros no es que ellos amaran menos a sus hijos, ni que fueran menos humanos. Al contrario, los amaban exactamente igual que nosotros, quizá con el corazón todavía más en un puño, porque sabían lo fácil que era perderlos. La diferencia es todo lo que hoy nos rodea sin que nos demos cuenta. El agua limpia, las vacunas, los antibióticos, los hospitales, el conocimiento. Ese escudo invisible que protege a cada bebé desde el instante en que nace y que a los romanos les faltó por completo. Así que la próxima vez que veas a un recién nacido dormir tranquilo, piensa por un momento en aquellos padres romanos, en sus manos temblorosas levantando a un bebé del suelo, en sus 8 días conteniendo el aliento, en el pequeño amuleto colgado de un cuello diminuto. Ellos hicieron todo lo que pudieron, con lo poquito que tenían, para ganar la misma batalla que hoy ganamos casi sin pensar. Y el hecho de que tú estés aquí, ahora, escuchando esto, significa que en algún lugar de tu árbol genealógico, una cadena interminable de bebés logró sobrevivir. Uno tras otro, generación tras generación, contra todas las probabilidades. Tú eres, literalmente, el resultado de una larguísima serie de pequeñas victorias contra la muerte. Y esa, quizá, es la historia más antigua y más humana de todas.